doctores, vamos a continuar. Y ahora vamos a desarrollar el banco de preguntas histórico de cirugía plástica. Ok, ya, continuamos a ver. Vamos con el banco histórico de cirugía plástica. En la cicatrización de una herida, la fase de maduración se caracteriza por, no olviden que las tres fases de la cicatrización son la fase inflamatoria o hemostática, la fase de proliferación y la fase de maduración. En la fase inflamatoria hay hemostasia e inflamación propiamente dicho. En la fase de proliferación proliferan los fibroblastos y prolifera el colágeno. Y el colágeno que se reorganiza en esta fase que prolifera en esta fase de maduración se reorganiza. Reorganización del colágeno y contracción de la cicatriz, se contrae. Entonces, ¿qué ocurre en la fase de maduración que hay? Reorganización del colágeno sintetizado. Muy bien. La proliferación de fibroblastos no es de la maduración, es de la proliferación de la segunda fase. ¿Ok? Son las células encargadas de la contracción de la herida durante el proceso de cicatrización. Les había dicho, fase inflamatoria, fase proliferativa, fase de maduración o remodelación. En esta fase prolifera el colágeno y en esta fase se reorganiza el colágeno y se contrae. Pero ¿quién genera la contracción de la cicatriz? Los mismos fibroblastos que habían proliferado. Estos fibroblastos ahora empiezan a contraerse para que la cicatriz vaya desapareciendo poco a poco. Adoptan una configuración especializada, por eso se les llama miofibroblastos. Pero son los mismos fibroblastos. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. La fase proliferativa de la cicatrización de las heridas está entre los 4 y 12 días. ¿Qué caracteriza esta etapa? Ya hace un momento lo pusimos, inflamatoria proliferativa. ¿Qué pasa? Proliferan fibroblastos y prolifera el colágeno. Y en la remodelación o maduración se contrae la cicatriz. Entonces, en la etapa de proliferación, ¿se forma el tejido de granulación? Sí, porque es los mismos fibroblastos que están proliferando. ¿Se detiene la síntesis de colágeno? No, al contrario, el colágeno está proliferando. Macrófagos, no, los macrófagos son de la primera fase inflamatoria. Linfocitos, nada que ver acá. ¿Disminuye la proliferación? Nada que ver, al contrario, aumenta la proliferación. Aquí se forma un tejido de granulación, por eso a esta etapa proliferativa también se le llama etapa de regeneración o de granulación. Todos tienen diferentes sinónimos por los distintos procesos que ocurren acá. Muy bien, tejido de granulación. ¿Qué caracteriza una cicatriz tipo queloide? No olviden que los queloides son aquellas, si esta es la cicatriz, aquellas cicatrices que van mucho más allá de los límites de la herida. En cambio, la cicatriz hipertrófica respeta más los bordecitos, ¿no?, de la herida, o sea, no se va tan lejos. ¿Ok? Entonces, el queloide, ¿por qué ocurre? Porque se mantiene la proliferación de fibroblastos y hay una inadecuada contracción. Por eso, ambas ocurren por lo mismo, solo que los queloides son más agresivos. ¿Hay fibroplasia? Sí, sigue habiendo proliferación de fibroblastos, de colágeno, no se detiene, no llega a la contracción. ¿Regresiona espontáneamente? No, los queloides no regresionan espontáneamente, en cambio las hipertrofias sí pueden regresionar espontáneamente. ¿Desaparece con la cirugía? No, al contrario, ustedes lo operan y puede salir más, si no tienen los tratamientos adecuados, podría volver a aparecer y peor. En cambio la cirugía en las hipertrofias sí puede ser de ayuda. No es secundaria picadura de insecto. En general, cualquier cosa puede generar un queloide, ¿eh? Una picadura de insecto incluso. ¿Se presenta por igual en todas las etnias? No, es más en raza blancas y negras. En mestizos no tanto. Más blancos y negros y sobre todo mujeres jóvenes. Listo, aquí correcto. La proliferación de fibroblastos. Muy bien. ¿Cuál es la fase de la cicatrización que se caracteriza por migración de polimorfonucleares a la herida? Polimorfonucleares, estamos hablando de células inflamatorias, barrera inflamatoria, por lo tanto corresponde a la fase de inflamación. Esto es inflamación. No olviden que en la proliferación proliferan fibroblastos y en la fase de maduración o remodelación hay contracción de la cicatriz. Muy bien. El tratamiento local de la fascitis necrotizante, lo esencial es, en fascitis necrotizante, ¿qué tienen que hacer? Debridación. Lo más importante es debridar. No olviden que las fascitis necrotizantes avanzan por las capas profundas de escarpa, por las fascias de escarpa, y pueden llegar a la fascia de Coles, en la zona del periné,
formando una gangrena de Fournier, ¿no es cierto? Una gangrena perineal. En cualquiera de los casos, lo más importante siempre es debridar. Clave A. Muy bien, clave A. La sutura de una herida quirúrgica infectada. Ojo, la sutura que permanece abierta varios días para las curaciones. O sea, está hablando de una sutura diferida. La dejaron abierta y ahora la suturan. ¿Qué intención es? Primera intención es el cierre inmediato, la sutura inmediata. Cuando la herida es limpia sobre todo. Limpia, contaminada. Segunda intención es cuando se cierra solito, de forma espontánea. Y tercera intención es cuando se cierra de forma diferida. ¿Ok? Diferida. Por eso esto es cierre por tercera intención. ¿Ok? Muy bien. Segunda no, porque no es segunda porque dice, ojo, la sutura, el cierre. ¿Cómo se denomina el proceso de cicatrización de una herida por sus propios medios y en el tiempo adecuado? Por sus propios medios está hablando de una cicatrización espontánea. Por primera intención es inmediato, repito. Por segunda intención es espontáneo. Y por tercera intención es un cierre diferido. Entonces, cuando nos dice por sus propios medios y en el tiempo adecuado, está hablando de espontáneo, porque dice por sus propios medios. Segunda intención. No se dice secundario. Algunos llaman secundario, pero si tiene segunda intención es más adecuado. Muy bien, segunda intención. ¿Qué tipo de herida quirúrgica se considera cuando se opera un divertículo de colon perforado? Divertículo de colon perforado es una herida, si está perforado y es colon, muchas veces sale heces, la herida se vuelve sucia, ¿no es cierto? Sucia. Limpia y limpia contaminada son las que tienen asepsia. Y contaminada y sucia en las que ya no hay asepsia. Limpia cuando no hay apertura visceral. Limpia contaminada, sí hay apertura visceral, pero la salida del contenido está controlado. Las perforaciones mínimas, las cirugías electivas, usualmente son limpias contaminadas. Contaminada es cuando ya hay contacto de la herida, hay apertura de víscera, pero la herida tiene contacto con los fluidos contaminados, ¿cierto? Y sucia es cuando ya hay contaminación con materia fecal o pus. Peritonitis. Si es un divertículo de colon que está perforado, es una herida sucia. Es muy probable. Además que estas son cirugías de emergencia. Y las cirugías de emergencia difícilmente mantienen protocolos de asepsia, ¿no? Muy bien. Durante la intervención quirúrgica en un paciente de 13 años por apendicitis aguda, se produce una perforación mínima del colon. Bueno, para empezar, la apendicectomía, siempre que, y además es congestiva, no había pus, nada, cortan y anudan, ¿cierto? Se supone que tienen todo controlado, el apéndice sale en una bolsa, no hay pus, no hay nada, eso es una herida limpia contaminada. Y así es por peritonitis y demás, ya cambia la cosa. Pero las apendicectomías son limpias contaminadas. Y de casualidad perforan el colon, pero mínimo probablemente se refiere a haberle metido un huequito, ¿no? Con la agujita, tal vez. ¿Qué sé yo? Pero por una perforación mínima no hay fuga de contenido. Ahora, podrían cuantificar el tamaño. Pero si dice mínimo es porque no hay salida de contenido. Y si no hay salida de contenido, si la salida está controlada, una perforación mínima sigue siendo limpia contaminada. No. Entonces, ¿qué es? Algunos suman, ¿no? Limpia contaminada, más limpia contaminada, suman y sale limpia contaminada al cuadrado, por lo tanto se contaminó. No. Se toma siempre el peor de los dos. Y los dos, como son iguales, se mantienen limpia, contaminada. Ojo, esta es una pregunta muy clásica, muy antigua, porque debería cuantificarse, ¿no? Y especificar que no ha salido contenido, pero interpretémoslo de esa manera. Perforaciones mínimas, accidentales, probablemente con una agujita. Quizás se haya escapado un bacteroides por ahí, pero no sale materia fecal de forma abundante. Y las apendicitis, las colecistitis y esto, siempre que sean no complicadas, también son limpias, contaminadas. ¿Okay? Mantengan ese concepto claro. Listo, aquí han marcado de todo. Esto sí ha sido champa.
Ya mínima, limpia tampoco es, ¿no? Tú no, ya, no, tú no, a ti sí no te entiendo del todo, pero el resto es todavía comprensible, pero se mantiene en limpia contaminada. Una herida traumática con más de 4 o 6 horas de producida se considera que está, no olviden, más de 4 o 6 horas, 4 o 6 horas sucia, menos de 4 o 6 horas contaminada. Algunos toman solamente las 4 horas, es válido. Por eso cuando les ponen 5 horas, de preferencia va hacia sucio. Pero más que el tiempo depende de las características de la lesión, ¿no? Si es una herida con cuerpo extraño, con signos de necrosis, etcétera, es sucio. Si es una herida sin signos de necrosis, sin cuerpo extraño, probablemente es contaminado. Pero de ninguna manera las heridas traumáticas no van a ser limpias y no van a ser limpias contaminadas porque ninguna herida traumática tiene asepsia, ¿no es cierto? Por lo tanto, solamente pueden ser contaminadas o sucias. Listo, más de 4 o 6 horas, sucia. Sucia, muy bien. Varón que hace 5 horas, ¿no? Jugando pelota, sufriría en el primer dedo de la mano izquierda. Sus amigos le ponen pasta dental, le ponen colinos y le ponen con un pañuelo usado. Agarran sus medias, su calzoncillo y con eso lo han envuelto. Ya, pues una herida que ya pasaron horas. Le pusieron cualquier cosa, le pusieron pasta dental, tiene signo de flogosis, es una herida grande, 5 centímetros, no tiene condiciones para ser una herida contaminada. Ojo que lo más sencillo, lo de mejor pronóstico es que sea contaminada y lo peor es que sea sucia. Esta es una herida que está siendo muy mal manejada, ¿no? Desde el inicio, debió haber sido cubierto con alguna venda, probablemente haber sido irrigado, más que ponerle colinos. Algunos ponen telaraña, clara de huevo y todo, ¿no? Esta es una herida sucia. Y está en el tiempo límite, sucia. Muy bien, sucia. ¿Cuál es el manejo más adecuado para una herida quirúrgica complicada con absceso? Herida quirúrgica complicada con absceso, los abscesos deben drenarse. Donde vean la palabra absceso, salvo que diga el tamaño y diga que es un absceso pequeño, pero en general, absceso, siempre oriéntense por drenaje. Por supuesto que aquí hay que agregar antibióticos, ¿no? Pero no puede ser antibióticos solos, es drenaje más antibióticos. Pero bueno, este drenaje solito, no importa. Ya está. Un niño de 8 años sufre caída del columpio, golpeándose la frente contra el piso, de un cabezazo al piso. En emergencia se constata un desgarro abierto de 2 centímetros de longitud en el arco superciliar derecho. Una herida chiquita, que luce limpia, fue contra el columpio, bueno, se cayó el columpio y se cayó contra el piso. Lo llevaron a emergencias, es probable que tenga poco tiempo de evolución y luce limpia, esto es importante. Pero no van a marcar que sea una herida limpia, ¿no? Esa es una herida contaminada seguramente. Las heridas contaminadas usualmente requieren lavado con suero fisiológico y sutura, la mayoría de veces por primera intención. Y las heridas sucias requieren debridación, ¿ok? Y sutura a veces por tercera intención, a veces. Sobre todo si se trata de mordeduras caninas, felinas. Listo, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Le afeitan la ceja? No, le afeitan y le pintan con un plumón. Pobre niño. No, pues no, ¿cómo le van a afeitar la ceja? ¿Dejan que cicatrice por segunda intención? No, esta hay que afrontarlo, hay que suturarlo. Por lo menos una cintita, puede ser. Lavar la herida con jeringas de suero fisiológico afrontando los bordes con cinta, sí, es válido. Suturan la herida y con antibióticos tópicos, no, antibióticos tópicos no aplican estas cosas. Con yodopovidona, alcohol, ácido muriático y la escobillan, no. Es solo lavados con suero fisiológico. Debridamiento de bordes si es que estuviera con los bordes necrosados. Clave C. Muy bien. Ustedes que están afeitándole la ceja a los niños, nos vamos a vengar un día, van a ver. En cirugía, la profilaxis antibiótica se aplica. A ver, la profilaxis. ¿Qué es profilaxis antibiótica? Profilaxis antibiótica es antibióticos antes de la cirugía, durante la cirugía y hasta 24 horas después de la cirugía. ¿Después de la intervención? No. ¿Durante la intervención? Sí. Antes, durante y hasta 24 horas después. ¿Inmediatamente antes y durante la intervención? Sí. La C es una mejor clave, ¿ah?
Al alta del paciente, una semana antes, no. Durante, está en ambos. Pero sí, antes de la cirugía, 30, 40 minutos antes. Y hasta durante la cirugía, si es muy larga, y hasta 24 horas después. No olviden que el objetivo de la profilaxis es reducir la posibilidad de infección de sitio operatorio. ¿Ok? Muy bien, la C es mejor clave. La profilaxis aplica sobre todo para heridas limpias contaminadas. En cirugía, la profilaxis antimicrobiana se aplica inmediatamente antes y durante la intervención. Creo que ya está claro. Muy bien. Son características deseables en toda sutura gastrointestinal. Características deseables para toda sutura gastrointestinal. Las suturas gastrointestinales está haciendo referencia a las anastomosis. Y cuando van a hacer anastomosis intestinales, ahí está, los bordes deben quedar hacia adentro. Por eso a veces se hacen dos planos, ¿no? El plano interior en los adultos con sutura absorbible. Y el plano posterior a veces puede ser con sutura no absorbible. El plano posterior, digo, el externo. Debe peritonizarse. La serosa también debe unirse, en lo posible siempre con los bordes invertidos, ¿ya? Entonces los bordes son invertidos, no son evertidos. Los puntos deben ser de preferencia separaditos. Ahora, ¿se puede hacer continuo? Sí se puede hacer, solamente que se corren el riesgo que si se rompe un puntito o se abre en una parte, ya toda la sutura se suelta, ¿no? Entonces, de preferencia separaditos, pero no debe tener tensión, debe ser una tensión moderada. Entonces, debe ser bordes invertidos, usualmente con puntos de Lembert, puntos de Connell. Los puntos deben ser separados y debe ser una tensión moderada. Listo. ¿Bordes invertidos? No. ¿Libres de tensión? Sí. ¿Puntos separados? Sí. ¿Libre de tensión? Sí. ¿Impermeable? Sí, porque nada debe entrar ni salir. ¿Peritonizada? Sí. Debe estar cubierto por peritoneo, es decir, por su peritoneo visceral, ¿no? Por la serosa. ¿Continua? No. ¿Bordes sangrantes? Sí. Debe estar sangroncito para que pueda cicatrizar. ¿Evertidos? No. Invertidos. ¿Tensión moderada? Sí. ¿Bordes evertidos? No. Peritonizados? Sí. Todos tienen alguna X, ¿no? El único que tiene X es la C. A ver, la mayoría de ustedes, el error principal que tienen es en la B, porque han marcado bordes evertidos. No, deben ser bordes invertidos hacia adentro. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. En relación a los tipos de técnicas de sutura con sus propiedades. El punto de Connell y de Lembert, Connell y Lembert son puntos que invierten bordes, son los que se usan en anastomosis. ¿Cómo es esto? Hay error acá, ¿no? En la forma de la... Vamos a corregirlo. 1, 2, 3, 4. Ya, Connell y Lembert invierten bordes, por eso se usan en anastomosis. A2. El punto de Pack, el punto de colchonero, es lo contrario. Son puntos que evierten bordes. Así que B3. Ya tienen clave, ¿no? A2, B3. El punto cruzado, en cruz, es un punto hemostático, que es para controlar sangrado. Una X ponen, ¿no? Y lo anudan luego como transfixiante, para evitar que siga sangrando una estructura. Y las jaretas son las famosas jaretas invaginantes, que se usan cuando hay perforaciones de la base del colon, por ejemplo, o en bolsa de tabaco. Listo, C4 y D1. Eso coincide con la letra C. A ver, han marcado acá varios, la D. Esto está bien. Pero cruzan esto, ¿no? A3. Están marcando Connell eversión y Pack inversión. No. Pack evierte. Pack quedan los bordes hacia afuera. En cambio, en Connell y en Lembert, los bordes de las heridas quedan hacia adentro. Ya, no los confundan. ¿Qué material es no reabsorbible? No reabsorbible son pocos. Los no reabsorbibles son el nylon, la seda, el polipropileno, el poliéster, el lino, el acero. El detalle es que varios de ellos, sobre todo la seda, por ejemplo, sí se llegan a absorber, solo que demoran muchos años, muchos años. Entonces, hasta que cicatrice su tejido o algo, ya está, ¿no? Y ya no necesitan que se mantenga. Pero en el transcurso de una cicatrización de una herida y esto no se reabsorbe. Pero después de algunos años pueden desaparecer, dependiendo del grosor, de la calidad y demás.
Pero bueno, esto contrario a los absorbibles, que son el resto, el bicril, el cadud, el caprofil, el monocril, el ácido poliglicólico, la polidioxanona, etcétera, todos son absorbibles. Polipropileno no absorbible. Catgut, si se absorbe, el ácido poliglicólico, que es el bicril, si se absorbe, el catgut simple, compuesto, cualquier catgut se absorbe, la seda no se absorbe. Ahora, acá hay dos claves. La seda se considera no absorbible. Si tienen que elegir, elijan en estos dos la A, porque el polipropileno es el material del que están hechas las mallas, y usualmente estas mallas deben ser no reabsorbibles, ¿no es cierto? O sea, como en este caso, elijan una de ellas. Está mala pregunta, porque tiene dos claves. Pero si tienen que elegir entre las dos, elijan polipropileno o nylon. ¿Dónde está? Polipropileno, nylon o el acero, pues, ¿no? Que tienen mucho menos probabilidad de absorción. Si es que tuvieran que elegir entre esas. Muy bien. No culpo a los que han marcado seda. Entre los dos, elijan polipropileno. ¿Cuál de estos materiales quirúrgicos es no absorbible? Material quirúrgico no absorbible de estos, a ver, poliglicólico es el bicril, se absorbe. Poliglactina es una variante del bicril, se absorbe. Poligluconato, ¿qué será? Pero se absorbe, ¿ya? Porque no está en la lista de los no absorbibles. Polidioxanona, el PDS, se absorbe. El polipropileno, que es del que está hecho las mallas, no se absorbe. ¿Ven? Que casi siempre le ponen polipropileno, nylon, a veces le van a poner sedita. ¿Ya? Listo, la E. La herida de piel que se acompaña de desgarro de tejidos con pérdida de sustancia y exposición de tejido celular subcutáneo. Es una herida, ahí está, esta de acá, por abulsión. En las heridas por abulsión se pierde, se desprende, se desgarra tejido. Esto es una herida por abulsión, esto es una herida por... es un raspadito, que ahorita se me ha ido el nombre. Los raspones... se me fue el nombre. Las heridas superficiales. Y esa es una herida por laceración o herida cortante. La diferencia entre laceración y cortante es que las heridas por laceración tienen los bordes irregulares y las heridas cortantes tienen los bordes regulares. ¿Ok? Entonces, donde vean desgarro, desprendimiento de tejido, son heridas por abulsión. Por abulsión. ¿Ok? Abulsión. Paciente programado para cirugía por apendicitis congestiva. Ya vimos esta pregunta, ¿no? Y se produce una lesión mínima del colon. Ya, apendicitis congestiva era limpia contaminada y mínima lesión del colon era limpia contaminada. Por eso se suman y es limpia contaminada. Muy bien. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante de infección de herida quirúrgica? Infección de herida quirúrgica. ¿Por qué se infectan más las heridas? Esta es una pregunta, como se dan cuenta, muchas de las antiguas mal hechas, no bien interpretadas, porque hay un montón de factores. No es que uno sea más importante que el otro, todos tienen importancia y alta probabilidad de desarrollar infecciones. El mal lavado de manos, la falta de asepsia, la mala esterilización de los equipos, ¿no es cierto? La mala técnica quirúrgica, etc. Contaminación de sala sí es un factor. Colonización por antibióticos, por bacterias multidrogas resistentes y demás en general, puede ser. Mala preparación puede ser, resistencia bacteriana puede ser, falta de profilaxis puede ser, pero imagínense, por falta de un antibiótico no necesariamente va a depender del tipo de herida, ¿no? Aquí lo importante es siempre preparar la piel. ¿Con qué? Hacer una adecuada asepsia. Y esto es lo que está representando acá la asepsia. Tener las superficies asépticas. Lavar con yodopovidona, con clorexidina, etcétera, para trabajar sobre una superficie limpia. ¿Ok? No es que
que sea solamente la mala preparación de la piel. En general tiene que ver con malas técnicas de asepsia. Son los factores más importantes para la infección de herida quirúrgica. Y dentro de esto está el lavado de manos y muchas otras conductas, ¿no? Porque otros factores son la malnutrición del paciente, el estado inmunitario, la obesidad, etcétera. Pero lo más importante son las condiciones de asepsia y eso es lo que está representando esta pregunta, la C. Muy bien. Los que han marcado la A y la E no los culpo tampoco esta vez, porque la pregunta no es muy clara, pero sí tengan en cuenta que la asepsia, las condiciones de asepsia son los factores de riesgo más importantes. Eso incluye la técnica quirúrgica y todo, ¿eh? Muy bien. Un niño de 8 años sufre una caída de un columpio. Ya vimos esta pregunta, que se abre el arco superciliar, o sea, la cejita, ¿no? Aquí me acuerdo que un grupo quería afeitarle la ceja. Vamos a ver si todavía insiste con afeitar la ceja. ¿Qué se hace acá? Lavar la herida con jeringa y suerito fisiológico. A ver, ¿quién le pone un tatuaje ahí en la frente? Siguen afeitándole, ¿eh? Han subido porque creo que eran 9 hace un rato. Ahora ya hay más que le quieren meter plumón a su cejita de este niño. No, se lava con suerito fisiológico y se pone una cintita si es chiquito. Usualmente se dice que heridas menores a 3 centímetros pueden usarse cinta. Tal vez este es un objetivo de la pregunta, ¿eh? Y heridas mayores a 3 centímetros debe suturarse, ya porque ya no es seguro poner solo una cinta. ¿Ok? Pueden tener ese concepto de forma general. Quizá les ayude. ¿Cuál de los siguientes es un material absorbible? A ver, ahora ya no nos pregunta por no absorbible, sino absorbible. ¿Cuáles son no absorbibles acá? Primero, a ver, les echo un trabalenguas, ¿no? Marquen cuáles son no absorbibles. No absorbibles. El nylon es no absorbible, el polipropileno es no absorbible, el acero es no absorbible y bueno, la seda acá lo pueden considerar no absorbible porque la polidioxanona o PDS, que es la marca, una de las marcas en las que viene, es absorbible al igual que el Vicryl. La polidioxanona es como un Vicryl pero más resistente. El Vicryl se absorbe en promedio luego de 90 días y la polidioxanona dura en promedio 180 días. Pero termina desapareciendo, ¿no? Tarde o temprano. Listo, clave A. Muy bien. No, el polipropileno no. Yo creo que han leído, sí saben que el propileno no se absorbe, pero han leído mal. Han hecho una confusión de palabras acá. ¿Quiénes son los responsables del manejo inicial del gran quemado? A ver, ¿quiénes son los responsables de atender de forma inicial al gran quemado? ¿A los cirujanos generales? Sí. ¿Los internistas? ¿Medio internos? Sí. ¿Los dermatólogos? Todo el mundo, ¿no? Los plásticos. Todo el mundo sabe que aquí no hay clave, ¿verdad? Porque ¿quién es la clave F? Internos y R1, ¿no es cierto? Ok. Y hasta externos. Todos saben que al final se lo chantan al internito y al residente. Pero bueno, creo que esta pregunta es fácil. Equipo multidisciplinario, ¿no? Equipo médico, equipo quirúrgico de cuidados intensivos, personal de enfermería, personal técnico, etcétera. Todos participan en la atención de las lesiones del gran quemado. Muy bien. Los dermatólogos, ¿no? Esto lo ha marcado alguien que quiere ser dermatólogo. Y dije, no, yo me encargo. Vamos a ver si va a tocar un quemadito. Multidisciplinario. ¿Cuál es el agente causal que en las quemaduras determina mayor necrosis coagulativa y profunda? Las necrosis coagulativas son las formas más comunes de necrosis. Aquí deben descartar fuego directo, aunque muchos de ustedes deben haber marcado, porque el fuego directo no hace una necrosis coagulativa en sí. El fuego directo hace una necrosis licuefactiva y muy destructiva. El fuego no coagula. El fuego destruye y de frente. Aquí el resto sí genera de alguna manera una necrosis coagulativa. Vapor de agua caliente con aire caliente viene a ser lo mismo. Es vaporcito, ¿no? Entre agua y grasa, ¿quién genera mayor profundidad? La grasa, pues, ¿no? La grasa los fríe. Acuérdense que la grasa tiene no se evapora tan rápido como el agua se evapora a 100 grados. La grasa a 100 grados está hirviendo nada más, los fríe. No se evapora. No bota vapor. Entonces, la grasa genera más necrosis, mayor profundidad de la necrosis. ¿Okay? Sí, nuevamente, no culpo a los que han marcado fuego directo,
pero sí deben saber que no es una necrosis coagulativa en sí, es muy destructiva, licuefactiva podrían decir. En general genera daño, destrucción. ¿Cuál es la agente causal que determina más riesgo de necrosis coagulativa? Pregunta similar, ¿no? Pregunta del 2016, pregunta del 2015. Ya está. Entre estos, las mismas claves incluso, grasa hirviendo. Clave C. En las quemaduras por agentes químicos, el mecanismo de lesión se debe fundamentalmente a... en agentes químicos pueden ser por ácidos, por quemaduras por ácidos y quemaduras por sustancias alcalinas. Acuérdense que las quemaduras por ácidos generan necrosis coagulativa. Necrosis coagulativa. Y las quemaduras por sustancias alcalinas, necrosis por licuefacción. Lo más frecuente son las necrosis coagulativas por ácidos. Aquí nos está preguntando por frecuencia. Entonces hacen necrosis coagulativa. También pueden hacer licuefacción, pero no está en la clave y además es un poco menos frecuente que los ácidos. Muy bien. Las quemaduras se comprometen desde la epidermis hasta la zona profunda de la dermis. Si solamente compromete epidermis, es quemadura de primer grado. Solo epidermis. Si compromete epidermis y dermis, es quemadura de segundo grado, que puede ser superficial si llegas a capas superficiales o segundo grado profundo si llega a capas profundas. Pero si ya compromete epidermis, dermis, toda la dermis y llega hasta la hipodermis, ya es tercer grado. Listo, nos dice hasta la zona profunda de la dermis, hasta acá. Esa es una quemadura de segundo grado superficial. Clave B. Un detalle, las quemaduras de primer grado que afectan la epidermis son básicamente las quemaduras por quemaduras solar y quemaduras por vapor. Son casi algunos de los muy pocos ejemplos de primer grado. En cambio, las de segundo grado sí son por agua caliente generalmente. Agua caliente puede ser por grasita, o contactos directos con superficies calientes. Y las quemaduras de tercer grado ya son muchas veces quemaduras por fuego directo. ¿Ok? Entonces, si solamente alguna vez le dicen el agente, deben elegir el grado de acuerdo a esta clasificación. Quemadura solar y vapor, primer grado, agua caliente, segundo grado, y fuego directo, tercer grado. Y las quemaduras de cuarto grado, si lo hubieren, que llega hasta zonas muy profundas, son quemaduras por electricidad con más frecuencia. ¿Ok? Muy bien. Hasta la zona profunda, segundo grado profundo. 60 años, sufre quemadura con agua caliente en el antebrazo. Inmediatamente se aplica agua fría. Al examen clínico, luego de 3 horas, solo se aprecia enrojecimiento del área afectada. ¿Cuál es la profundidad? Pregunta complicada porque les da dos momentos. Yo les he dicho esto de acá, la quemadura de los agentes, pero sin tratamiento. Acá cambia todo porque inmediatamente se puso agua fría. Le cayó agua caliente y al toque lo enfrió. Cosa que no hubiera podido hacer si fuera por grasa, tal vez. Así que solamente quedó enrojecido. Es como si le hubiera caído solo aire caliente, un poco, ¿no? Eso es primer grado. Clave C. Sí da ganas de marcar segundo grado porque es por agua caliente. Pero solamente aprecian enrojecimiento, eritema. Punto. No hay blanqueamiento a la presión, nada de eso. Varón de 20 años que hace 8 horas presenta quemadura circular en antebrazo de segundo grado profundo. Tratamiento quirúrgico recomendado para evitar síndrome compartimental. ¿Qué? ¿Pueden hacer síndrome compartimental las quemaduras? Sí, pueden hacer síndrome compartimental. ¿Y el síndrome compartimental cómo se trata? En el caso de traumatología, con fasciotomía. Y como acá tiene una quemadura, una escara circular en el brazo, en el antebrazo. O sea, lo más probable es que es como un reloj, ¿no? Su quemadura acá. Ahí está, una escara. ¿Qué tienen que hacer? No tienen que extirpar la escara, no tienen que hacer exéresis, tienen que cortarla, seccionarla para que simplemente no genere presión. Escarotomía. Seguramente muchos han marcado escarectomía. La escarectomía no evita el síndrome compartimental. Además, si sacan la escara, puede ser una puerta de entrada para la infección, mayor posibilidad de infección. Aquí solamente se secciona para descomprimir, para evitar síndrome compartimental. Sí, pues muchos han marcado escarectomía, ¿no? Pero con eso lo único que van a conseguir es quizá
infectar más. Ahora, no es que no esté contraindicado, sí se puede hacer, pero ya en el contexto de una limpieza quirúrgica, con colocación de injerto y demás. ¿Ya? 30 años, a ver, el grafiquito es agregado. 30 años, tiene quemadura con agua hervida, lesión que compromete ambas caras anteriores de las extremidades inferiores. Según la regla de los 9, ¿cuál es la extensión de la quemadura? A ver, ambas caras anteriores de las extremidades inferiores. Extremidades inferiores, pero solo caras anteriores. O sea, 9 de un miembro y 9 del otro. ¿Cuánto sale? 18%. Si le hubiera dicho ambas extremidades inferiores sin decir cara anterior, hubiéramos tenido que tomar la zona posterior también y se hubiera duplicado. Ojo, ¿ah? Ajá, los que han marcado la A es porque no han entendido bien que dice caras anteriores. Y han sumado 18 más 18. Por eso han sacado 36, ¿no? ¿Cómo se encuentra la presión oncótica plasmática en los tejidos quemados? La presión oncótica se encuentra disminuida. Si esta es una estructura vascular, aquí están las proteínas, ¿cierto? Como hay fuga proteica, salen las proteínas para la reparación, para el proceso inflamatorio del tejido, el vaso queda con muy poco contenido proteico y eso genera disminución de la presión oncótica. ¿Okay? Hay fuga proteica, sale agua, pero junto con el agua sale abundante cantidad de proteínas. Se encuentra disminuida. Clave C. Muy bien. Paciente sufre quemadura en miembro inferior derecho. Incluso está especificando la circunferencia, o sea, todo el miembro inferior derecho. Quiere decir 9 más 9. Adelante y atrás. Ya va 18. Miembro superior derecho. Ahora el miembro superior derecho. 4,5 más 4,5, o sea 9. Ya vamos 18 más 9. Y el tronco parte anterior. Tronco es tórax y abdomen, pero dice parte anterior. O sea 9 y 9, 18. Esto suma 36 más 9, 45%. ¿Ah? Al final es RM-RB, ¿no es cierto? Comprensión lectora y hacer su razonamiento matemático. Listo, 45%. Muy bien. Los que han marcado 54%, ¿por qué sería? Tal vez porque le han dado más valor al miembro superior, ¿no? No le han dado 4,5 por delante, 4,5 por detrás, sino 9 y 9. Tal vez. ¿O me equivoco de algo? No, no hay error. Varón sufrió una quemadura por flama que abarcó la mayor parte de la región anterior del tronco. Flama, región anterior del tronco. Ahí está. Esa es una pregunta muy común, ¿eh? Miren, desde 2020, súper reciente. 9 y 9, 18%. Lesiones ampulares que se extienden en cara anterior del tórax y abdomen. Bueno, nuevamente, dice lo mismo, ¿no? 18%. Ya pues, ¿qué superficie corporal se encuentra quemada? 18. Clave A. Listo. ¿Por qué sería 9%? Los he marcado 9. No lo sé. Bueno, practiquen su regla de los 9, ¿eh? Varón de 20 años que presenta quemadura en cara anterior del tronco. Miren, el mismo año, ¿eh? ENAM extraordinario 2020, recientado 2020, el mismo concepto de pregunta. Parte anterior del tronco. Parte anterior del tronco. 18%. Miembro superior derecho, ambas caras. Miembro superior derecho, ambas caras. ¿Cuál es el miembro superior derecho? Esto, ambas caras. O sea, 18 del tronco anterior más 9 del tronco del miembro superior. Va a 27. Y la mano. El problema es que no dice de qué mano. Si es que es de la mano derecha, eso ya está incluido en el miembro superior. Así que no le van a agregar 2, ¿no? Además que no habría clave. Tendría que haber especificado de la mano izquierda, pero ya no lo dice. Entonces 27. No le agrego mano porque ya ese 1% de la mano ya está, o 2% de la mano, ya está incluido dentro del 9 del miembro superior. Por lo tanto, acá es 27%. Los que han marcado 36 seguro que se han dejado llevar por la mano, ¿no? Y debe tener una manazo tan grande que vale 9%. Entonces, ahí se han equivocado. Hombre sufre quemadura con agua hervida en cara lateral del muslo. Se evidencia zona eritematosa y en algunas zonas blanca la presión. Miren, esta es una pregunta polémica, difícil, porque no dice ampollas. Las quemaduras de segundo grado, ustedes saben que dice ampollas. Usualmente tiene ampollas.
pero no lo dice. Entonces da ganas de marcar primer grado porque dice eritema, ¿no? Blanqueamiento de la presión. Pero es una quemadura por agua hervida. No es como otra pregunta que dice que se pasó agua fría y... No, no lo dice. Dice, se quemó la escala lateral del muslo con agua hervida. Aunque no dice ampollas, las quemaduras de segundo grado superficial sí hacen eritema, sí blanquean a la presión. En cambio, de segundo grado profundo ya tienen menos eritema o a veces no lo hay y ya no blanquea a la presión. Por eso la de profunda es más severa. ¿Ok? Entonces, por agente y por descripción de la clínica, marcamos segundo grado superficial. No tenemos la clave oficial de Aspefan de aquel año. De hecho, esto es muy incierto qué clave se puede haber dado. Pero apuntamos a segundo grado superficial básicamente por el agente y por el tipo de lesión. ¿Ya? Pero como les digo, es una pregunta así crítica, polémica, que debería haber especificado un poco más si hay o no hay ampollas, etc. Son los errores de a veces de las preguntas que ponen. Bien, varón de 51 años, al hervir leche se cae y sufre quemadura de la mano derecha y todo el miembro superior e inferior del mismo lado. Varón de 51 años, al hervir leche se cae y sufre quemadura de la mano derecha y todo el miembro superior e inferior del mismo lado. O sea, ¿qué lado? Derecho. Todo el miembro superior e inferior del mismo lado. Miembro superior 9 y todo el miembro inferior 18. Ya va 27, ¿no? Además del tronco frontal, tronco anterior. Siempre usan el tronco anterior, ¿eh? Porque está adelante, pues, ¿no? 9, 9, 18. ¿Cuánto va hasta ahí? 45. ¿Hay algo que sumar? Ustedes dirán la mano, pero la mano derecha está dentro del miembro superior derecho. O sea, ya no incluimos ningún valor más. 45%. He sumado bien, ¿no? La B. Muy bien. Algunos han marcado, el que ha marcado 50 seguramente se ha dejado llevar por... voy a sumarle un poquito a la mano, por ahí lo calculó, ha tanteado. No hay razón. ¿Cuál es la conducta inicial para disminuir la profundidad de una quemadura en los primeros minutos? Lo primero que tienen que hacer en una quemadura es irrigar. Irrigar con abundante cantidad de agua. Si irrigan va a pasar lo que vieron en una pregunta hace rato, que le bajó la posibilidad de segundo grado, lo convirtió en primer grado, ¿cierto? Disminuye la posibilidad de lesiones. La profundidad también. Echar agüita. Hidratarlo, sí, pero no es lo inicial, ¿no? O sea, en su casa no van a, ya toma agua. No, la hidratación parenteral es cuando ya llegan al hospital. Inicial es apenas se quema. Varón de 62 años, pirotécnico, ¿no? Trabaja con pirotécnicos, sufre quemaduras en extremidades y cara por explosión e incendio. ¿Ya? Quejumbroso, con dificultad respiratoria, tirajes subcostales. Esto es muy probable que sea una quemadura muy aparte de las extremidades y la cara. Está con dificultad respiratoria y tirajes. Significa que está con insuficiencia respiratoria. Es probable que sea una quemadura por inhalación. Si tiene una quemadura por inhalación, su vía respiratoria está lesionada. Necesitamos, antes de hidratar, porque dice tratamiento inicial, el A, B, C, D, E. Si es una quemadura en la que se ha comprometido vía respiratoria, hay que asegurar vía respiratoria. Por lo tanto, lo más probable es que tengamos que intubar, más aún si está con dificultad respiratoria y con tirajes. ¿Ok? Entonces, efectivamente, intubación orotraqueal. Sí, si no estuviera intubación, quizá tengamos que hidratar, pero ojo que dice tratamiento inicial y nos está describiendo un paciente en el que está muy aparte de la quemadura, ni siquiera sabemos el grado de las quemaduras, si es extremidades, cara, nada más dice. Está enfocando a un paciente con dificultad respiratoria y es lo primero que hay que atender. Clave B. ¿Cuál es la primera medida a tomar en un paciente quemado por inhalación? Muy similar a la pregunta anterior. Quemaduras por inhalación, hay que manejar vía aérea. Pero no es que tengan que traqueostomizar necesariamente. Hay que manejar vía aérea, hay que hidratar al paciente. Es todo un conjunto de medidas que incluyen terapia de soporte. ¿Por qué no marcamos la D?
Porque no solo es intubar, porque quizá no lo puedan intubar, ¿eh? Quizá tengan que traqueostomizar. Hay que manejar medio interno, hay que manejar el estado neurológico, el estado electrolítico, metabólico, etc. Por eso son medidas generales, no necesariamente quirúrgicas. Clave C. Esta clave es mejor que la anterior que dice intubar. ¿Ya? Si en la anterior hubiera habido una clave que diga así, manejo del medio interno, soporte general, hubiera sido mucho mejor. ¿Ok? Clave C. Es más amplia y más completa. Hombre de 20 años con quemadura de segundo grado con una extensión de más del 20% de superficie corporal. Más del 20% es un gran quemado. Y los gran quemados tienen alta probabilidad de morir por shock hipovolémico dentro de las primeras 72 horas. Por eso, estos pacientes, por la extensión, aquí ya es otro tipo de pregunta, por la extensión tenemos que priorizar la reposición de volumen. ¿Y cómo se repone volumen? Con solución salina, con cristaloides, ¿cierto? Mediante las fórmulas de Parkland, de Evans, de Brook, etc. No con coloides, al menos no es la prioridad. La prioridad es solución salina para reponer volumen, para evitar un shock hipovolémico. Varón de 27 años, de 70 kilos, nos piden fórmula de Parkland, ¿no? Es 4 mililitros por el peso, 70 kilos, por 40%, que es la superficie corporal. Ya nos han dado el valor. Esto sale 4 por 4, 16, 16 por 7, de 42, 7 y 4, 11. No sé si le sale 11 litros 200. ¿Puede ser? Sí, ¿no? Este es el volumen teórico, teórico, porque por supuesto que con ese volumen podríamos encharcar al paciente. O sea que esto es muy teórico. Esto es el volumen que necesita en 24 horas. En las primeras 8 horas va a necesitar la mitad. Y la mitad de 11,200 es 5 litros 600. Clave E, fórmula de Parkland. El volumen total en 24 horas y la primera mitad en las primeras 8 horas. Muy bien. Otra fórmula de Parkland. 4 por 70, que es el peso, por 20%. Lo bonito es que aquí ya nos están dando los números, ¿no? No hay nada que calcular. El problema es el siguiente. Si ustedes aplican la fórmula, les va a salir 5 litros 600 de volumen total. Pero acá la pregunta dice que requiere 2 litros 800, error de formulación de la pregunta. Y nos dicen en las primeras 8 horas. ¿Cuándo se debe pasar? ¿A quién le hago caso? ¿A 2,800 o a 5,600? Porque en los dos casos hay clave. Si le hacen caso a 5 litros 600, en la primera hora se da la mitad. Y si le hacen caso a 2,800, en la primera hora se da la mitad. Tenemos un serio problema. Esta pregunta no debería ser impugnada. Está mal planteada, si se dan cuenta. Pero en todo caso, si tienen que forzar una respuesta, ya pues elegiríamos lo que de repente hizo mal su cálculo, ¿no? Cuando el que planteó la pregunta hizo mal su calculadora y dijo, bueno, le corresponde 2 litros 800, le tengo que dar la mitad. Yo le haría caso a eso. Y efectivamente fue la respuesta de aquel entonces, ¿no? Pero como ven es un error de formulación que a veces pasa. Mujer de 40 años, otra fórmula de Parkland. 64 por 60 kilos de peso por 40. 4 por 4, 16 por 9, 96. 2 ceros, 9 litros 600. En las primeras 8 horas, la mitad. La mitad de 4,600, 4 litros 800. Esta sí está bien, ¿no? Clave A. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo fundamental por el que se produce el prendido de un autoinjerto de piel? ¿Por qué los autoinjertos logran prender, logran adherirse al lecho? El autoinjerto ya es piel de uno mismo, ¿no? De otra parte del cuerpo. Porque logra vascularizar. Si no logra vascularizar, el injerto se va a hacer isquemia, va a necrosarse y se va a desprender probablemente y vamos a tener que reiniciar el tratamiento. Busca conexiones vasculares. Muy bien. Igual, ¿por qué mecanismo se produce el prendido de un autoinjerto de piel? Por vascularización. Clave C. ¿Ok? Muy bien, clave C. Bien chicos, entonces con eso hemos terminado el banco de
el banco de cirugía plástica. Tomemos un breve receso y en unos minutos vamos a continuar con el último banquito del día, que es el banco de anestesiología. ¿Ok? Muchas gracias. Ahorita volvemos.